Continuamos entonces con el Evangelio de Juan, el capítulo 3. Vamos a iniciar con el capítulo 22. Con el verso 22. Quiero que tengamos presente que la reflexión anterior es una con la que vamos a ver el día de hoy. No están separadas, porque todo el capítulo 3 nos habla de una sola cosa, de la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces vamos a continuar a partir del verso 22, pero teniendo presente que es una única unidad, desde el inicio del mismo, que empieza con Nicodemo, viniendo al Señor Jesús de noche. Dice, después de esto, o sea, de lo que habló Jesús con Nicodemo, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. El que de arriba viene sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí termina el capítulo 3. Vamos a ir reflexionando. Después que Nicodemo vino a Jesús de noche, y ya recordarán toda la reflexión anterior, como muchos que creen en Jesús quieren acercarse a Él, pero de noche. Es decir, no quieren realmente que sea expuesto su carácter, lo que realmente son delante de Dios, porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, aunque crean. Y por eso el Señor no se puede fiar de ellos. Les hacía la pregunta y se las mencioné 3 o 4 veces. ¿Puede Jesús fiarse de ti? ¿Se fía de ti como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como ministro de Dios? Tú eres en Cristo sacerdote, profeta y rey. ¿Puede fiarse de Dios de ti como ministro? Porque no es ministro solamente el que les predica, o el que es pastor, o maestro, o evangelista. Todos somos ministros de la reconciliación, porque a todos se nos ha dado una comisión: ser sal y luz, ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿El Señor puede fiarse de ti para esto? Yo les he dicho muchas veces, si esta congregación ha de aumentar numéricamente, será por la labor que ustedes mismos realicen, sin excluir la que yo mismo esté haciendo, porque yo he de recibir un juicio más severo que cualquiera de ustedes. El mismo Pablo lo dijo: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser desechado.
Por eso es la pregunta, ¿puede fiarse Dios de ti o no? Entonces vamos a continuar con esta reflexión. Así que dice que el Señor Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Qué tipo de bautismo era el que hacía el Señor Jesús? Juan hacía un bautismo para arrepentimiento, pero el Señor Jesús predicó el bautismo para perdón de pecados, ¿verdad? Pero aún no se realizaba todavía el sacrificio del Señor, pero él mismo ya estaba enseñándolo, aunque él mismo no bautizaba a sus discípulos. Dice que Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Bueno, esto no es redundante porque no lo vemos en español, pero cuando dice que había muchas aguas es precisamente porque bautismo significa literalmente sumergir. Y solo donde hay muchas aguas podías realmente ser bautizado, sumergido en agua para purificación. Dice, porque Juan no había sido aún encarcelado. Recuerden, más o menos fueron 6 meses el tiempo en que estuvo entre la predicación de Juan y su encarcelamiento y muerte. Más o menos hubo 6 meses de tiempo, hasta desde que bautizó al Señor Jesús hasta su muerte. Y dice aquí que hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación mediante el bautismo. Así que los judíos discutían con los discípulos de Juan. El evangelista Juan, que escribió este evangelio, había sido discípulo a su vez de Juan el Bautista. Y dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Quién les dijeron esto? Los judíos. Los que verdaderamente habían sido correctamente enseñados por Juan, ya lo leímos al principio, siguieron al Señor Jesús. Entre ellos el apóstol Juan y otros de los apóstoles, ¿verdad? Y ya andaban con el Señor Jesús, pero aquí son los judíos. Y noten que es insidiosa la manera en que ellos le dicen a Juan. Dice, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Aquí lo que podemos captar es la cerrazón de mente de los judíos. Porque Juan expresamente dio testimonio que él es la voz que clama en el desierto. Preparad el camino a Jehová. Él claramente habló de que estaba preparando el camino a Jehová. ¿Sí? Y sin embargo, no entendieron. Como hay mucha gente también hoy en día que escucha el evangelio, no lo entiende. Por eso respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Por qué respondió así? Porque hay personas que al tener un ministerio, y recuerden que Juan era tenido por profeta, por todo Israel, aún los fariseos iban a él. Él que les dijo, raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Sepan que Dios también puede hacer de las piedras hijos de Abraham. Miren, lo están queriendo hacer sentir mal a Juan Bautista. Pero Juan les responde con esto. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Hay un pasaje en la Escritura que a veces les he citado, donde nos dice claramente, Señor, de lo mismo que tú nos has dado, de lo que hemos recibido, te ofrendamos. Él les está diciendo, yo no soy nada. Él les está diciendo, ustedes tampoco son nada. Porque recuerden, lo tenían por profeta. En algún momento Jesús les dijo, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿De los hombres o del cielo? ¿Y qué dijeron estos mismos judíos? Si decimos que de los hombres, nos va a apedrear el pueblo.
porque todos tenían a Juan por profeta. Y si decimos del cielo, entonces Jesús nos va a decir, ¿por qué no le creyeron? Bueno, aquí están insidiosamente queriéndole hacer mal a Juan. Y Juan le responde bíblicamente: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Así que les da otra pista más. Yo soy la voz que clama en el desierto, preparen el camino a Jehová. Y Jehová vino en la persona del Cristo, del Mesías. Se lo está declarando. Y sin embargo, vean que no lo entienden. Ahora él da una comparación. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es decir, que yo disminuya y que él crezca. Y luego dice algo importante, que es retomar lo mismo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: el que viene de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. El Señor Jesús dijo esto: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí dice: el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. No recibe los judíos ni el testimonio de Juan, la voz que clama en el desierto, ni el testimonio de aquel de quien él dijo. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Vean la declaración que les está haciendo a ellos, que insidiosamente querían hacerlos sentir mal respecto de Cristo. Y les está declarando absolutamente toda la verdad. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo quiero que se den cuenta cómo es una sola unidad este capítulo 3, porque Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ya ustedes escucharon cómo nacer de nuevo significa que tiene el Espíritu de Dios, pues Dios no da el Espíritu, con mayúscula, por medida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto se une con lo que dijo el Señor Jesús: porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que se rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús no vino a condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado. Todos nosotros estamos condenados sin Cristo. Los judíos que insidiosamente le hablaban a Juan recibieron la respuesta adecuada a su incredulidad, porque Juan dio toda la gloria a Dios, atribuyendo al Hijo la gloria. Y por eso él dijo:
Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Ahora bien, cuando tú vienes a Cristo, eres como un bebé recién nacido. Y lo que aquí nos está diciendo la revelación de Dios es que es necesario que Él crezca y que tú mengues. Ahora, los que no creen en Dios te van a querer sentir mal, hacerte sentir mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tú tienes un ministerio, ya tienes una posición como hijo de Dios, ya crees que sabes. Pero te das cuenta que realmente lo que tienes y lo que sabes no viene de ti, ni es por tu mérito, no es porque lo ganaste, no es que creas en Dios porque eres bueno. Él dijo claramente: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Pero los judíos pensaban que eran merecedores. Y aunque reconocían que Juan era profeta, juzgaban el testimonio de Juan desde su posición de privilegio, desde su posición de sentirse pueblo elegido, desde su posición religiosa. Lo que quiero dar el día de hoy es esto, hermanos. Esto se repite en nuestra propia generación hoy en día. Si hay algo de lo que yo de lo que veo y que me indigna profundamente, es que casi todo aquel que se cree que es cristiano tiene la misma postura que los judíos aquí con Juan. Juzgan desde una posición ya establecida que son buenos cristianos. Te voy a poner algunos ejemplos. Están en la congregación en plena adoración y se están riendo. Y están jugando y están bromeando. Y no se dan cuenta realmente ante quién están plantados. Porque es la misma actitud de los judíos. La misma actitud. Hay otros que juzgan el evangelio que estás recibiendo desde una postura de autoridad, diciendo: ¿de qué seminario biológico tiene quien te habla el evangelio? ¿Dónde se ordenó? ¿A qué alianza de pastores pertenece o de qué denominación es? Nosotros, como aquí los judíos, nosotros somos del pueblo elegido, de la circuncisión, tenemos a Abraham por padre. Trasládalo al cristianismo actual. Nosotros tenemos un templo. Nosotros rotamos a nuestros pastores cada 2, 3 o 4 años. Nosotros somos una gran alianza. Y es lo mismo que le dijeron a Juan. Es exactamente lo mismo. El que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio y bautiza, y todos vienen a él. Pero tú, ¿quién eres? ¿Qué respondió Juan? No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Respondió con la Biblia. Pero hay algunos que quieren que respondas con títulos académicos, con poder social, porque muchas congregaciones se respaldan en la influencia que tienen en la sociedad. Y esa es su postura. Pero aquí Juan nos enseña esto. Juan no se dijo: híjole, sí, yo soy el gran profeta. Ninguno entre las mujeres
ha sido un profeta tan grande como yo. ¿Y cómo Cristo me viene a quitar mi puesto? Juan no dijo eso. Juan dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Así pues, mi gozo está cumplido. Y dice algo muy importante. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da al Espíritu por medida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, es porque el mundo ya está condenado. Ahora, cuando yo veo cristianos actualmente viviendo una vida bastante cómoda, y me voy a referir en qué hablo la comodidad. Una vida bastante cómoda porque es mejor llevar siempre la fiesta en paz con la familia. Y cuando se trata de dar testimonio y hablar el evangelio, prefieren callar con tal de no dividir a la familia, cuando es lo primero que el Señor vino a traer. División del padre contra el hijo, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra. Dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero los cristianos dicen, no, el testimonio es hasta cierto punto. Los tiempos de Dios son perfectos y en su momento se van a convertir. Y hay una especie de tolerancia, de convivencia, de tibieza, de expresar la fe, pero llevando la fiesta en paz con el mundo. Y el mundo empieza con tu familia. Y a lo que voy es a esto. Todo cristiano que dice que ha recibido a Cristo en su corazón, si cree, tendría que tener presente esto. Cuando aquí dice, el que se rehúsa a creer no verá la vida, significa es el que está escuchando y no obedeciendo. Eso es apistis. Apeltón. Rehusarse a creer significa entender la fe, pero no obedecerla. Y mira, el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. A lo mejor no logro expresarme lo que tengo en la mente, pero lo que quiero decir es que no pienses que porque eres cristiano, la ira de Dios no puede estar sobre ti. Por tu actitud cuando estás en adoración a Dios, por la contención de tus testimonios, con tal de llevar la fiesta en paz en tu casa o en la escuela o con tus amigos o en el trabajo, o simplemente pensando que pues no soy del todo cristiano, pero tampoco soy malvado. ¿Saben de dónde nació la idea del purgatorio? De una idea de tratar de llevar el evangelio de una manera que no nos moleste. Es decir, que los cristianos puedan pensar, yo no soy malo, trato de hacer la palabra de Dios, pero no hago cosas malas. Y te empiezas a comparar con gente verdaderamente mala. Por ejemplo, el típico, todos se comparan con Hitler. Si te comparas tú con Hitler, pues no, pues nada más te faltan las alas y la aureola. Y eres un santo con comparación con Hitler. Y se inventaron un término para decir, bueno, como no somos tan malos, pero no somos tan buenos como para ir al cielo, pues se inventaron el purgatorio. Es decir, que
que no puedes entrar directamente al cielo, pero hay un punto intermedio antes de entrar al cielo, y ese punto se llama purgatorio. ¿Y para quién es ese lugar? Para los que creen en Jesús, pero se la llevaron tranquila, de a muertito, donde el Evangelio nunca los hiciera sentir incómodos, ni en la congregación, ni en su casa, ni en la sociedad. Pero no entendieron entonces qué es creer. Jesús dijo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Ahora, ¿has creído que has nacido de lo alto? Bueno, la prueba aquí lo dice. Dios no da el Espíritu por medida. Es decir, no te da poquito espíritu a ti y a otro le da mucho espíritu. No. Cuando decimos, llénanos del Espíritu Santo, hablamos que todo nuestro ser se ha transformado a la imagen de Cristo, que su gloria llene completamente nuestro ser. Pero no significa que tú tengas una medida del Espíritu. No es eso, porque no es una cuestión de grado, poquito espíritu, mucho espíritu, sino es cuestión de naturaleza, de ser completamente transformado. Ahora sí, enfocándolo a lo que les quiero decir, cuando alguien se rehúsa a creer, está desparramando la gracia de Dios. ¿Cómo es eso de desparramar? Sí, porque Dios no te da el Espíritu por medida, no te da poquito Espíritu Santo y a otro le da mucho Espíritu Santo. No, cuando alguien se rehúsa a creer, puesto que Dios no da el Espíritu con medida, lo que está haciendo es negarse a recibir la vida de Dios, negarse a vivir para Dios. Miren, lo voy a comparar con el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora me voy a detener en el punto del alma. Cuando dice alma, en la Biblia, la palabra alma, que viene del hebreo nefesh, significa literalmente vida. Y pocas veces nos detenemos a pensar que creer en Dios y amarle significa que das la vida por Él. Si has de amarle con todo el corazón, con tu espíritu, con toda tu alma, es decir, con tu vida y con todas tus fuerzas, es decir, con tu cuerpo, significa que tienes que estar dispuesto a dar la vida. Porque cuando decimos te quiero con todo el alma, bueno, pues eso todos lo hemos escuchado muchas veces. Pero ¿qué es el alma? La vida. Cuando alguien se rehúsa a creer, dice, no verá la vida. Sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí voy. Los cristianos creen que son hijos de Dios porque se han bautizado. Muchos porque viven una vida sacramental. En el día de hoy especialmente, la gran mayoría de la cristiandad celebran un sacramento, dicen el sacramento de la Eucaristía, y hacen una serie de ritos, pensando que eso es lo que les da la vida eterna y eso es creer. Otros que han entendido mejor el Evangelio, pero no del todo bien, se reúnen en congregaciones cristianas y hacen la celebración de la Santa Cena, pero como un rito. Como un rito. Y tampoco han entendido, porque piensan que celebrando la Santa Cena se van a salvar. Y tampoco el Señor Jesús dijo eso.
¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús? Que Él nos da el Espíritu por medida. Si tú tienes verdaderamente al Espíritu Santo, la diferencia tuya con la de cualquier otro que sea religioso o sacramentalista o simplemente piadoso, pero sin vivir la vida en el Espíritu, la diferencia de ti con otros es que amas al Señor de tal manera que estás apasionado por Él. Esa es la manera que encuentro de poderte decir, estás apasionado por Él. Cantas a Él con pasión, oras a Él con pasión, lees su palabra con pasión, anhelas estar a solas con Él con pasión. No solamente para sentirte bien, ni solamente para cuando te sientes necesitado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora, mucha gente piensa que después de esta vida pasa una mejor vida. Dicen, ahora sí empieza la vida eterna. ¿Será así? No. ¿Tú ya crees en Cristo? ¿Has recibido el Espíritu Santo? Ya tienes vida eterna. La vida eterna no empieza cuando te mueres físicamente. La vida eterna comienza cuando naces de lo alto. Pero hay quienes no tienen vida eterna permanente. Pareciera una contradicción, ¿verdad? Porque si es eterna, ¿cómo no va a ser permanente? Bueno, los que se niegan, los que se rehúsan a obedecer, aunque aquí dice creer, recuerden que la palabra creer tiene dos aspectos, escuchar y obedecer. Se puede traducir claramente como escucho y obedezco. El que cree escuchando, pero no obedece, no tiene vida eterna permanente en él. ¿Sí me explico? ¿Tiene vida eterna? Sí, pero ¿será permanente? No. Dice, el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Antes de venir a Cristo, todos estábamos bajo la ira de Dios, todos. Pero el que ya estando en Cristo, diciendo que cree, se niega a obedecer, ese es peor que un incrédulo. Y lo dice la misma Escritura. La carta a los Hebreos lo señala así. Después de haber gustado el don celestial. Bueno, vamos a leerlo mejor para no errar. Vayan a la carta a los Hebreos. El capítulo 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Cuándo fuiste iluminado? Cuando naciste de lo alto. Y gustaron del don celestial. Recibiste el Espíritu Santo. Y recibiste el Espíritu sin medida. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Y de los poderes del siglo venidero. Y recayeron otra vez, sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En otra parte dirá, más les valiera no haber conocido el camino del Señor que habiéndolo conocido, retroceder del santo mandamiento. Retroceder del santo mandamiento es otra forma de decir desobedecer. Termino diciendo, los judíos aquí querían hacer sentir mal a Juan. La actitud de Juan debe ser la actitud de cualquiera de nosotros, hermanos. Juan dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. El que tiene a la esposa es el esposo, y el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Mi gozo como pastor es
que Cristo crezca en ustedes y yo mengüe. Una congregación verdaderamente sana es aquella en la que no depende del pastor, sino que puede apoyarse claramente un miembro en otro, de tal manera que se edifiquen conforme a los dones y a los ministerios que Cristo les ha dado a ustedes. Y el mayor gozo de un verdadero pastor es que diga así: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Que Cristo sea el centro, que Cristo sea el que es glorificado, el que es exaltado, y que se vea en la vida de ustedes. Cuando no se ve eso, hermanos, ¿saben qué es lo que aparece? El anticristo. El anticristo no es necesariamente como lo ponen en las películas. Anticristo es todo aquel que suplanta a Cristo. Y en muchas iglesias los ministros son los que han suplantado a Cristo, porque dependen del ministro, no de Cristo, ni del movimiento que el Espíritu Santo hace en la iglesia. Y quieren sujetar al Espíritu Santo en rieles para que se mueva como ellos quieran. La gloria de Dios en esta iglesia será que Cristo crezca en cada uno de ustedes y que se formen en ustedes. Que yo mengüe.